Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pregunta Infinita, un espacio donde la filosofía, el humanismo y la mirada crítica, sí, también la mirada crítica, se encuentran para alumbrar las preguntas que de verdad importan. Soy Tony Ram y os invito a una travesía hacia el corazón de una de las experiencias más transformadoras que puede vivir un ser humano, y esto es su propio despertar. Y después del despertar, pues que sepas que no hay marcha atrás. El camino interior no tiene retorno, como vamos a descubrir a lo largo del programa. Recuerda también, y esto ya a título personal, que tu apoyo al programa, a esta pregunta infinita, es esencial para que este proyecto siga creciendo. Síguenos en Spotify, iVoox, Podimo, iTunes o YouTube. No hace falta que nos sigas en todas partes. Con una de estas nos vale. Valora el podcast, compártelo si resuena contigo y pasa a formar parte de esta comunidad de preguntones de lo invisible. Hoy hablaremos de Matrix, una película que no dudo que has visto. También de la traición del que no soporta la verdad, ya verás, de la noche oscura del alma y de cómo atravesarla. Escucharemos un cuento de sabiduría sobre un mosquito y reflexionaremos sobre la muerte y lo digital con Raquel Fernández, autora del libro Inmortalidad Digital, que acaba de salir publicado por la editorial Herder. Además, salimos por primera vez del estudio para vivir una experiencia única en la Universidad de Valencia con mi querido amigo Ausiàs Cebolla, profesor de psicología, que ya estuvo La Pregunta Infinita, por cierto, en el primer programa de esta tercera temporada tenéis su entrevista, y nos va a guiar por los límites entre la mente, la tecnología y la experiencia de morir. No te pierdas, sin duda, estas dos entrevistas que tenemos hoy en La Pregunta Infinita. Prepárate para un episodio que cuestiona, remueve y despierta, porque no vinimos a dormir, vinimos a recordar quiénes somos. Comenzamos. Hay frases que no son solo palabras, son verdaderos fogonazos, verdaderas lámparas de sabiduría, relámpagos que iluminan un rincón oculto de nuestra mente o de nuestra alma. En cada episodio de La Pregunta Infinita intento rescatar joyas de este tipo, joyas de sabiduría que han atravesado el tiempo, los géneros, el espacio, porque cuando una verdad resuena, da igual si la pronuncia un místico, un científico, una filósofa o un personaje de ciencia ficción. En este episodio, donde hablamos de muerte, transición, despertar y presencia, he seleccionado 5 frases que creo que no solo inspiran, sino que invitan a detenerse, a mirar, a ver despacio, sobre todo a la muerte, a los ojos de esta querida compañera, de la que, de alguna manera o de otra, en el programa vamos a hablar varias veces de ella. Prepárate, porque estas palabras son como semillas. Cuando caen en tierra fértil, pueden transformarte. La primera reflexión que he preparado para hoy es de Ram Dass, un místico contemporáneo, muy contemporáneo, que además, hablaba un lenguaje muy sencillo, directo, y que alcanzó, sin duda, en el mundo a millones de personas. De hecho, tenemos un documental suyo antes de que se fuera, al otro lado en Netflix, sin ir más lejos. Y dice así Ram Dass: eres amado solo por ser quien eres, solo por existir. No tienes que hacer algo para ganarlo. Tus defectos, tu falta de autoestima, perfección física o éxito social y económico, nada de eso importa. Nadie puede quitarte este amor. Es y siempre será. ¡Wow! En un mundo como el de hoy, que se nos exige constantemente demostrar valor, rendimiento, belleza, para de alguna forma que nos sintamos aceptados, esta frase nos recuerda que hay un tipo de amor que va más allá de esta condición que acabo de comentar, que es el amor base, el amor ontológico, central, el amor propio, y que incluso diría que va un poquito más allá del amor propio. Es un amor interior que roza lo místico. El que no se basa en lo que haces o en lo que tú crees que eres o cómo te defines o en lo que los demás te demuestran. No.
es otra clase de amor. Este reconocimiento es algo profundo. Además, muchas veces, y en la época en la que vivimos de las prisas y la interrupción, parece que se olvida. En el mundo de las pantallas, este amor parece que no tiene mucha cabida. Pero para mí es un suelo invisible que sostiene al verdadero viajero interior. Despertar aquí es recordar que no tienes que ganar nada ni a nadie para merecer esta clase de amor. Tú ya eres digno, ya estás completo, eres y puedes ser amado. El siguiente novelista fue una de las personas que el siglo pasado marcó una época, porque no negaremos que Isaac Asimov es uno de los fundadores de la ciencia ficción, de ese género que hoy conocemos y que tanto éxito tiene. Su reflexión, la que he seleccionado para La pregunta infinita, dice así: la vida es agradable, la muerte es pacífica, lo problemático es la transición. Aquí Isaac Asimov nos comenta, ¿no?, que lo que nos duele no es la vida, ni la muerte. Lo que nos asusta es el intermedio, es ese pasaje incierto entre ambas. Asimov, con bastante lucidez, y en este caso podemos decir, o añadiré, lucidez futurista, señala el punto neurálgico de todo proceso de transformación, ese umbral, esa frontera que los psicopompos antiguos cruzaban, como Hermes, por ejemplo. Y es ahí donde muchos se detienen y se bloquean, se paralizan o incluso desean darse la vuelta y regresar. Pero es que no hay retorno posible cuando se está ahí. El despertar no es un estado en el que uno pueda volver atrás, es un tránsito en el que ya no hay marcha atrás. La incomodidad que sentimos no es un problema aquí, hay que entenderlo así, sino una señal de que estamos en movimiento y en la dirección adecuada. Para la siguiente reflexión, pues tampoco hará falta una gran presentación del personaje de la protagonista de esta reflexión, porque es una de las personas, no sé si única, creo que única, persona, mujer, que ha ganado el premio Nobel en su vida de química y de física. Hablamos de Marie Curie, una persona que es muy conocida, yo creo que en todos los ámbitos, porque su ciencia estaba muy cargada también de filosofía, vivió en una época donde la ciencia fue un descubrimiento constante con la cuántica o la relatividad, y ella estuvo en ese ámbito científico y debió ser, sinceramente creo que debió ser una experiencia mística vivir aquellos momentos. Marie Curie nos deja esta reflexión. Nada en la vida debe ser temido, solo comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. La ciencia y la consciencia aquí, y con Mary, se dan la mano. Y en esta frase, además, más todavía. Una frase que dijo una pionera que supo mirar donde otros no se atrevían. Mary nos ofrece un antídoto contra el miedo, que es la comprensión. Ay, ojalá todo el mundo pudiera practicar un poquito más de esto, de la comprensión. El problema no es la muerte, ni el cambio, ni la pérdida. El problema es no entender qué nos está diciendo cada una de estas experiencias. Cuando la lucidez sustituye al temor, el alma se vuelve más libre. Y lo que antes parecía insoportable, insufrible, se convierte en una revelación. Y nosotros, de una manera o de otra, podemos seguir caminando a través de todo esto. El filósofo que os traigo a continuación es uno de los filósofos que últimamente más atención me están demandando. No solo por él mismo, sino porque otros filósofos a los que leo hacen mucha referencia a este filósofo. Y eso es una buena señal en principio. Él es Martin Heidegger. Y nos dice en esta pregunta infinita: el ser del hombre está en ser hacia la muerte. Vamos a explicar esta reflexión con detenimiento, porque Heidegger no se refiere a la muerte como final, sino como un horizonte, como una transición. Vivir auténticamente, para él, significa vivir con la muerte a la vista, pero no como una amenaza, sino como un espejo de lo que viene. Yo creo que nadie que esté escuchando esto, querido oyente, nadie va a negar que en algún momento va a morir. Muchas veces he detectado un rechazo a siquiera pensar en esta opción, pero sin duda alguna te digo que esto es inevitable para ti, para mí o para cualquier ser humano o ser viviente que te encuentres alrededor. La muerte es un hecho que en algún momento vamos a enfrentar.
Aquí Heidegger invita a mirarla de frente y a entenderla. En este caso, vamos a optar por ese despertar, no por seguir dormidos. Heidegger, sin duda, te invita a ello con esta frase, con esta reflexión. La vida aquí cobra una viveza mucho mayor por el contraste, cuando se comprende que la vida en este sentido, en este plano, no es infinita. Y quien abraza esa finitud no se encoge, todo lo contrario, por ese contraste se expande y intenta comprender el misterio que hay detrás, tanto de la muerte y, ojo, también de la vida. Y por último, en esta sección de frases de gigantes, te traigo a otra filósofa que me queda mucho, reconozco, que me queda mucho por leer de ella, pero que ya he leído algo y que puedo decir que me interesa algo también. Bastante. Ella es María Zambrano y es una filósofa española de la que podemos, los que nos gusta el humanismo y la filosofía, podemos presumir ante el mundo, porque María Zambrano escribió mucho y escribió muy bien. Y vaya, dentro de lo que he podido seleccionar, aquí hay una pequeña reflexión 100% de María Zambrano. La filosofía es una preparación para la muerte y el filósofo es el ser humano que está maduro para ella. Aquí María Zambrano entendía la filosofía no como un ejercicio abstracto o racional, sino como un acto humano, de un ser humano maduro. Para ella, pensar era aprender a vivir y a morir, a soltar ideas, imágenes, certezas que nos mantienen a veces presos en vidas que realmente no son la nuestra. La nuestra está por descubrir cuando nos abrimos a la experiencia. Ese filósofo auténtico del que habla, ese viajero interior, no se prepara para dejar de existir, sino para existir plenamente en cada presente, en cada eternidad, sabiendo que nada le pertenece y que nada perdura. En este caso, y sobre todo a este nivel de consciencia, solo quien acepta la muerte puede vivir sin miedo. Nos adentramos ahora en la reflexión maestra de este programa. Una reflexión, como ya hemos adelantado en la introducción y hemos dejado ver durante las frases de gigantes, que tiene que ver con ese volver atrás, esa imposibilidad que tiene el viajero interior de volver hacia atrás. Y hay un ejemplo que tenemos muy reciente que creo que lo representa de una forma magistral. Vamos con la reflexión maestra de este programa. Volver no es una opción para el viajero interior, que sabe que en el camino del despertar no existe la posibilidad de volver a dormirse. En The Matrix, en la película de 1999 de los hermanos Wachowski, una de las historias contemporáneas que mejor reflejan el viaje del héroe que describió también Joseph Campbell, ese viaje iniciático que emprende el que despierta a la realidad, hay un personaje que representa con fidelidad esta reflexión. Él es Cifra. Es un tripulante de la nave que comanda Morfeo, el buscador incansable del elegido, de Neo, el héroe de la película. Pero volviendo a Cifra, que es lo que hoy me interesa, y al momento que quiero que recuerdes de este film, nos trasladamos a un momento en el que se mantiene un diálogo entre el agente Smith, uno de los vigilantes del mundo ilusorio, y este propio Cifra, en un restaurante dentro de Matrix. Y dice esto: ¿sabes? Sé que este filete no existe. Sé que cuando me lo meto en la boca es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro es bueno y jugoso. Después de 9 años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad. Aquí Cifra vende a sus compañeros a cambio de que lo introduzcan en el sistema de nuevo y cae en una de las trampas más perversas del camino interior, y es que no es posible volver atrás. No es posible volver atrás una vez has despertado. No es posible volverte a dormir. Volver al mundo de las ilusiones
está vetado para el despierto. Él, Cifra, se plantea un dilema. ¿Es preferible vivir una vida cómoda dentro de una ilusión o, sin embargo, enfrentar una verdad dolorosa que te transforme? Él tiene clara que la respuesta es volver a dormirse. No soporta el aprendizaje que conlleva una vida real. Y en lugar de darse cuenta de que el error está en su observación y no en la situación misma, prefiere entregar al maestro que lo despierta para regresar a la ignorancia. Y esto, tarde o temprano, conlleva fatales consecuencias para el que renuncia al camino estando ya en él. En la mitología cristiana nos encontramos con un personaje similar. Cifra guarda relación con la figura de Judas en el Nuevo Testamento. Así como Judas traiciona a Jesús a cambio de 30 piezas de plata, Cifra traiciona a Morfeo por la promesa de volver a la Matrix, donde quiere una vida cómoda e ilusoria. Ambos personajes son movidos por deseos personales, egoístas y muy pragmáticos que todos entendemos. Ambos, además, son figuras que caen en desgracia por su traición, sobre todo una traición personal a ellos mismos y a su promesa. El propio Judas, de hecho, intenta, lleno de remordimiento, devolver esas monedas, pero es demasiado tarde para él, como para todo aquel que intenta dar marcha atrás en el camino que solo es de ida. En la mitología griega, Morfeo era el dios del reino de los sueños. En The Matrix, Morfeo representa el líder que ofrece el despertar de la ilusión del mundo de las ilusiones. Qué bonita paradoja esta. Cifra, en lugar de seguir el camino de su maestro, rechaza la oportunidad que tuvo y prefiere apostar por volver a la ilusión. Lo que los renegados y traidores de la verdad no tienen en cuenta es que desde la consciencia, este interés es visto como una elección personal por la autodestrucción. Y aterrizamos en nuestro cuento de sabiduría. Bienvenidos, bienvenidas, pasen, siéntense, disfruten de la escena que nos espera, de esta lección en forma de cuento que todas las tradiciones de todos los tiempos han usado por el bien de nosotros, por cierto, porque si no, en este caso muchos de nosotros, pues oye, no hubiéramos aprendido muchas cosas que leyendo o escuchando estos cuentos de sabiduría en cualquier tradición hemos aprendido. O sea que, por mi parte, muy agradecido por estas metáforas, estas leyendas casi mitológicas que bajan a un ambiente mucho más de usar en el día a día y que nos alegra a los que los leemos con afición. En el cuento de sabiduría de este programa, titulado El viento, vamos a observar que hay momentos en los que sentimos que somos demasiado pequeñitos frente a la vida, como un mosquito frente al viento. Todo nos parece enorme, fuera de nuestro control, demasiado fuerte, demasiado injusto. Pero a veces, lo que llamamos injusticia no es más que una fuerza mayor, empujándonos hacia otro lugar, una sacudida que no elegimos realmente, como vamos a elegir que nos sacudan, pero que nos obliga a movernos. Este cuento, el siguiente, recogido de la tradición sufí y atribuido a la sabiduría del profeta Salomón, casi nada, nos invita a mirar con humildad aquello que no comprendemos, porque solo cuando se presenta el viento entendemos de qué estábamos huyendo. El viento. Un día llegó un mosquito ante el profeta Salomón para quejarse. «Oh Salomón el justo, los hombres y los genios obedecen tus órdenes. El ave y el pez confían en tu justicia.
No hay nadie hasta hoy que no pueda atestiguarlo. Ayúdanos, pues eres el que vuela en socorro de los débiles. Nosotros, los mosquitos, somos el símbolo mismo de la debilidad. El profeta Salomón le dijo: «Oh, tú que deseas justicia, dime de quién tienes queja. ¿Quién te tortura? Es extraño que tal verdugo haya podido escapar a mi justicia, pues a mi nacimiento murió la injusticia, igual que la oscuridad desaparece al nacer el día». El mosquito: «Me quejo del viento. Sus manos de verdugo son las que sacuden mi cuerpo en todos los sentidos». Salomón le dijo: «Dios me ha dado la orden siguiente. No escuches a un demandante si su enemigo no está presente. Aunque ese demandante exponga todos sus agravios, en ausencia de su adversario, sus quejas no son aceptables. Tráeme a tu adversario si quieres pedir justicia». El mosquito: «Dices verdad. El viento es mi adversario y tú eres el único que puede infundirle respeto». Salomón dijo entonces: «Oh viento, ven aquí, porque el mosquito se queja de ti y de las torturas a que lo sometes». Al instante, el viento obedeció la orden de Salomón y vino a presentarse ante el profeta. El mosquito huyó al momento y Salomón lo llamó. «¿Por qué huyes así? Ven si quieres que resolvamos tu problema». El mosquito respondió: «Oh, sultán mío, ayúdame. Él representa la muerte para mí. Cuando viene, no puedo quedarme. No me queda más que una solución: la huida». Cuando la luz de Dios se manifiesta, no queda otra cosa más que esa luz. Mira las sombras que buscan la luz. Cuando ésta llega, ellas desaparecen. Bueno, como veis, a veces pedimos justicia sin estar preparados para que llegue. Gran reflexión esta final. El mosquito clamaba ayuda. Tanto clamaba que fue a la persona más piadosa, más generosa del mundo, el rey Salomón. Pero cuando el viento se presentó ante él, solo pudo huir. Y es que enfrentarse a aquello que nos duele, a lo que sentimos como amenaza, exige mucho más de nosotros que quejarnos. Exige presencia, exige coraje, exige una madurez. Este cuento es una metáfora luminosa de ese despertar. Además, el rey Salomón lo muestra claramente, porque la luz no llega sin antes remover y resolver nuestras propias sombras. Aquí está el núcleo del cuento. Y cuando por fin aparece, como el viento ante el mosquito, no siempre estamos listos para sostenerla. Todavía queda en nosotros cosas que trabajar. Y bueno, está bien saberlo, estamos siempre en el proceso. Por eso, el trabajo interior no es solo desear un cambio o que nos solucionen un problema, es prepararse para sostenerlo cuando venga. Como os he contado en la introducción de este espacio, me encuentro aquí con un buen amigo, con Ausias Cebolla, en la Universidad de Valencia, en su Facultad de Psicología, y vamos a hablar de un tema que me apasiona, que es la meditación, y además en unos proyectos que está llevando Ausias de una forma excelente, y quiero que él nos adelante. Ausias, acabo de vivir una experiencia de realidad virtual y de meditación, mi primera vez en mi vida que hago esto, y me gustaría que me contaras a qué proyecto me has invitado, por cierto, muy agradecido por ello, y el objetivo de este proyecto.
Bueno, este es el proyecto Clearlight, es un proyecto que ya llevamos trabajando mucho tiempo con una empresa de realidad virtual llamada Numa, que la idea es, a través de la realidad virtual, generar experiencias lo suficientemente potentes como para generar una transformación profunda. Son experiencias que están un poco inspiradas en algunas lógicas que se utilizan en psicodélicos, en tratamientos con psicodélicos. La idea es crear experiencias de disolución del yo, crear experiencias de deconstrucción de la corporalidad, de romper un poco con los límites, ¿no? De los límites entre lo que es el cuerpo y el espacio. Este es el segundo proyecto que estamos desarrollando. Y en este caso, el proyecto al que te he invitado está centrado en el trabajo con la muerte. Es un proyecto que se desarrolló para ser utilizado en pacientes con dificultades para aceptar su muerte, ya sea porque están en proceso de paliativos, ya sea porque están en procesos de enfermedad. Aunque yo creo que también puede ser, es de hecho muy útil para cualquier persona que quiera profundizar sobre la experiencia de morir. La persona que lo diseñó, que se llama Dave Glowacki, tuvo una experiencia cercana a la muerte, estuvo clínicamente muerto y ahí vio una serie de cosas que luego ha intentado reproducir en realidad virtual. Es curioso porque comentas la experiencia de una forma como ya la he vivido, es decir, cuando ha pasado la experiencia y nos has preguntado al pequeño grupo que estábamos viviéndola, he dicho, me ha recordado cuando yo me iba, ¿no?, a esas meditaciones, incluso me recordaba cuando he vivido alguna experiencia de desdoblamiento o de viajes astrales. Y precisamente cuando nos has contado la historia de este físico, me ha hecho mucha ilusión ver que hay alguien, un experto, que entiendo que tiene un equipo de tecnología que se ha preocupado de que esa experiencia sea muy real. Y puedo confirmar que es mi primera experiencia, además, que puedo decir que ha sido muy real. ¿En qué fase se encuentra este proyecto tan interesante? ¿Y cuándo crees que podría vivirse en otros ámbitos, ¿no? Porque ahora mismo es el ámbito más académico, experimental, y me gustaría para todos los oyentes saber cuándo lo podrá vivir alguien, aparte de, pues eso, de las personas que vosotros estáis en diferentes estudios y demás. Bueno, pues la verdad es que no tengo claro cuál va a ser el producto final, ¿no? El producto comercial final. Para mí es una herramienta de investigación fascinante porque me permite inducir en laboratorio una experiencia de una complejidad enorme y por tanto, al poder inducirlo de manera artificial, lo puedo estudiar de una manera mucho más clara y definida. Yo creo que, estoy convencido que en unos pocos años este tipo de desarrollos, si no similares, se podrán comercializar, pero también con mucha cautela porque siempre tiene que haber una persona como muy responsable y muy formada para poder guiarlos, ¿no? Entonces yo creo que sí, no creo que tardemos mucho en poder ver productos comerciales de este tipo. Lo que no sé muy bien es cómo será el nivel de comercialización o cómo se va a desarrollar. Ante todo, me gustaría decir que bienvenido a la pregunta infinita porque nos hemos metido de lleno a la entrevista y ni te he saludado ni te he dado la bienvenida, así que es un placer. Recuerda a todos los oyentes, por cierto, que el primer programa de esta temporada de la pregunta infinita, si vais, vamos, no hay mucho que retrotraerse en los programas, tenéis una entrevista muy interesante a Ausiàs por sus libros, sus dos libros con Kairos al respecto, bueno, pues de lo que se basa todo este proyecto, que al final es la psicología. Y me gustaría dejar al margen un momento la tecnología y preguntarte, Osias, cómo empezó este proyecto, pero a nivel más experiencial, ¿no? Más de tu camino. ¿Cómo te encuentras este proyecto y por qué te interesa? Yo trabajo en un grupo de psicología y tecnología. Entonces yo, a pesar de que toda mi carrera ha sido de ciencias contemplativas, o la mayor parte de ella, en mi laboratorio siempre se ha utilizado mucho la realidad virtual. O sea, a mí la realidad virtual nunca me pareció demasiado interesante para el camino contemplativo. Siempre lo que veía era que siempre como intentaban emular un templo, o emular como algo externo. Y yo siempre intentaba pensar, bueno, esto yo creo que tiene potencial, pero no sabía muy bien cómo. Hace unos 10 años nos encontramos con unos chicos de Bellas Artes que habían creado una cosa que se llamaba la máquina de ser otro. Y era una experiencia que en realidad era como unas gafas de realidad virtual que intercambiabas la perspectiva del mundo con otra persona. Entonces hacían cosas preciosas como irse a la frontera de Gaza y ponían a un soldado israelí y a un refugiado de Gaza, intercambiaban su mundo. Por ejemplo, hay vídeos preciosos de una persona
en silla de ruedas que ha compartido su perspectiva con una persona que baila. Entonces, me pareció tan bonito, tan estético, que yo pensé, bueno, con estas gafas, con este cambio, yo podría crear una experiencia de autocompasión profunda, en la que yo me veo a mí en carne y hueso delante. Ese es un proyecto que desarrollamos, contactamos con estos chicos, que era un grupo multinacional, precioso, con una dimensión ética fascinante, y compramos su máquina de ser otro y estuve trabajando con ellos. Entonces, claro, ahí empecé a darme cuenta que los instrumentos de evaluación que yo tenía para medir no me funcionaban. Entonces empecé a pensar que eso se puede evaluar mejor con dibujos. Entonces empezamos a crear ítems pictográficos, ¿no? Ítems dibujados, cuestionarios con imágenes. Entonces, en un momento dado, leyendo por la noche el diario.es, fíjate esto que estás así por la noche leyendo un periódico, leo: un equipo de Santiago de Compostela ha desarrollado un entorno de realidad virtual que tiene capacidad, que es efectivo como el LSD. Y yo dije, bueno, ¿esto qué es, no? Claro, eso es precisamente lo que yo busco, ¿no? Que la realidad virtual sea totalmente, que sea una transformación real y en primera persona. Pues hablé con mis con compañeras, con Maya Besen y con Katia Andreu, que estaban ahí, de aquí del laboratorio. Le dije, chicas, ¿qué os parece? ¿Contactamos con este chico? Venga, vamos a contactarlo. Entonces lo contactamos y nos dijo, bueno, si queréis experimentarlo, venid a Santiago de Compostela. Cogimos un avión, nos fuimos para allá y yo iba un poco así, bueno, ya veremos. Igual esto es un poco humo, o igual esto no sé qué efecto tendrá en mí. El caso es que tuve una experiencia absolutamente alucinante. Salimos los 3 de ahí, totalmente, vamos, nos había abierto la cabeza como un descapotable. Y entonces, tuve una experiencia realmente muy intensa. Muy parecida a otras experiencias psicodélicas que he tenido con sustancias. Sobre todo a nivel de la integración, la semana posterior, que tenía insights, tenía conexión. Realmente se había transformado algo muy profundo en mí. Entonces hablé con este chico y dije, bueno, que podríamos investigar en la Universidad de Valencia con esos escenarios y, vamos, todos estábamos como locos con esta posibilidad. Entonces, claro, todo el trabajo ha sido como traducir los materiales, porque estaba en inglés, contactar con gente, bueno, servidores. Llevamos como varios años construyendo toda la plataforma de adaptación, y una chica que está haciendo la tesis doctoral y, de hecho, Katy, que era una de las personas que trabajaba conmigo, ahora trabaja en este grupo, decidió que quería desarrollar su postdoc allí, así que estamos como trabajando muy mano a mano con este grupo. Pero vamos, sobre todo nacen desde la primera persona, ¿eh? Me quedo totalmente fascinado. Qué maravilla, Ausias, el conocer la historia desde el principio y bueno, también felicitarte por el trabajo que yo he vivido, agradecerte también que esta salida a los exteriores del estudio de la pregunta infinita haya sido contigo. Ha sido un honor el poder participar de esta experiencia, de tu invitación. Podemos decir también aquí entre nosotros que justo antes había otro grupo al que has invitado, que estaba mi querido Juan Arnau, también ha podido disfrutar de esta experiencia y estaremos pendientes. Que sepas que aquí, bueno, se acaba esta experiencia, la hemos disfrutado desde la pregunta infinita. Pondremos algunas imágenes en redes sociales para que la gente pueda también ver lo que hemos vivido y espero que tenga y que siga teniendo un desarrollo y que podamos disfrutarlo, pero a escalas ya más del público, más a nivel general. Así que, Ausias Cebolla, muchas gracias por haber estado en la pregunta infinita. Nosotros a ti, Tony, muy buen trabajo. Enhorabuena, gracias. Y en esta entrevista vamos a realizar un ejercicio paralelo a lo que tiene que ver con las tecnologías. Y hemos hablado de las virtudes, de lo que está haciendo nuestro querido amigo ya del programa, Ausias Cebolla, en la Universidad de Valencia. Vamos ahora con una pensadora
que nos acompaña hoy, que es profesora de filosofía oriental en la UNED, especialista en pensamiento indio, y es autora de un libro que me ha causado mucho interés. Llamé a la editorial y lo recibí con mucho cariño. Este libro es Inmortalidad Digital, colonizar el planeta muerte. La editorial es Herder. Y desde una mirada crítica y radicalmente humana, Raquel reflexiona sobre lo que ocurre cuando el deseo de estar siempre conectados, esta adicción de hoy, que tanto nos lleva y nos arrastra, se convierte en una forma de no morir y además de no vivir. Raquel Fernández, bienvenida a La Pregunta Infinita. Gracias, Tony. Un placer estar aquí. Bueno, pues tu libro, qué decir que no me lo he terminado todavía, pero realmente me parece una mirada fresca, nueva, una mirada diferente de lo que es el mundo tecnológico. Vamos a hablar de otras personas que ya han hablado de todo esto, autores que mencionas también en el libro, pero me gustaría hacerte una primera pregunta, y es ¿en qué momento tú sientes que tienes algo filosófico que contar sobre esta relación nuestra tóxica con lo digital? Bueno, pues mi área dentro de la filosofía india son los estudios del yoga y concretamente de los textos sánscritos, ¿no? De la historia del yoga. Y llevo tiempo en un proyecto sobre yoga y tecnología, investigando cómo la tecnociencia moderna y el yoga se están asociando. Y dentro de esta investigación veo que el impacto de las tecnologías, claro, no solo implica la esterilla, sino en muchas áreas de nuestra vida, entre ellas la muerte, ¿no? Y entonces empiezo a perseguir esta cadena de links, ¿no? De enlaces que conforman nuestra vida actual, en la que nos hemos habituado, sobre todo las nuevas generaciones, mi generación, pero sobre todo las siguientes, ya nacen al amparo de esta sociedad de links. Y esto, claro, es una nueva forma cultural de vivir el amor, la amistad, los estudios, la muerte, todo, absolutamente, el deporte, es decir, desde lo más cotidiano y, entre comillas, banal, a lo más trascendente, ¿no? Y entonces ahí entro a investigar sobre todo la muerte, las relaciones y la soledad. El libro se titula Inmortalidad Digital, pero en las primeras páginas aclaras que no se iba a llamar así. Y además das mucha importancia a una palabra que repites como un mantra para que nos quede claro a todos de qué estamos hablando, que es la omnivinculación. Y quiero que para nuestros oyentes nos digas en qué basas tu desarrollo filosófico a través de esta palabra, ¿no? ¿Qué es la omnivinculación? Bueno, es que me di cuenta cuando entré a leer lo que se estaba investigando sobre tecnologías digitales, que todavía estábamos hablando de la idea de una humanidad hiperconectada. Pero yo creo que esto ya es algo pasado, lo hemos dejado atrás, porque ya no se trata de que estemos todos conectados, los humanos, con, por ejemplo, personas que están muy lejos de nosotros y demás. No, se trata de que estamos conectados a todo y desde cualquier lugar y en todo momento. Y a todo implica no solo a personas vivas, también a personas muertas, pero también a personas legendarias. Puedes chatear con el Buda, aprender a meditar con el mundo del Buda, hacerle preguntas a Jesús, puedes crearte una pareja de inteligencia artificial. Y hay personas que llevan años manteniendo vínculos profundos con este tipo de aplicaciones que a otras personas les causa risa, pero la cuestión es más profunda. Puedes también, como la univinculación implica la conexión entre los objetos, entre sí, pues tu nevera está conectada a tu smartphone te localiza todo el tiempo, entonces pasas cerca de un supermercado y la nevera le manda una notificación a tu smartphone, ¿no? Le dice, hey, que falta que compres leche o yogur, ¿no? O las casas que están centralizadas todas en el teléfono, ¿eh? Desde la calefacción hasta la propia puerta para entrar. Puedes también organizar una cita con un desconocido, ni siquiera has hecho tú el match, no estamos hablando de aplicaciones al uso, sino que el match lo ha hecho un programa de inteligencia artificial. Es decir, la univinculación implica una vinculación sin límites prácticamente, y esto nos va envolviendo en una placenta inalámbrica de la que es muy difícil desvincularse. Es curioso porque cuando comentas todo esto, de alguna manera tú como experta en filosofías orientales, yo recuerdo ahora el Advaita Vedanta, ¿no? Esa unidad de la que habla Advaita o filosofías de este tipo, de alguna manera me recuerda esto que comentas a que el ego intenta camuflar, disfrazar, disimular, aparentar cosas que están reservadas al mundo más interior o más espiritual. Y me da la sensación de que el ego con todo esto está buscando esa sensación de omnivinculación, que de alguna manera, pues en las filosofías orientales, bueno, en cualquier filosofía o religión es algo como sagrado, y el ego lo intenta hacer cosa. Bueno, yo creo que nuestra identidad está cada vez más
precisamente en esta univinculación nuestra identidad se desvincula de todo y se vuelve una isla. Nos vamos aislando cada vez más, todos estos comportamientos de vinculaciones son individuales y al mismo tiempo son individualistas, fomentan. Por ejemplo, un rasgo muy curioso de esta cultura es que quienes ven las desventajas y quienes intentan salir, la pregunta no es qué podemos hacer en plural, qué podemos hacer nosotros con toda esta industria que nos rastrea, con todo este monopolio tecnológico que nos manipula. No, la pregunta es qué puedo hacer yo. ¿Por qué? Porque estamos ya en un paradigma tan individualista que ni siquiera concebimos la comunidad. Pero esto no lo va a arreglar el individuo, aunque nuestro comportamiento individual sea importante. No lo va a arreglar una sola persona. Si tú te echas encima a los hombros los problemas de toda la industria tecnológica o del mundo, probablemente te ahogues en amargura. Vale más de verdad ser un neoliberal y, bueno, como hace mucha gente, y ponerte a meditar para olvidar. Vale más. Entonces, lo que tenemos que hacer, me parece, un primer paso sería recuperar la pregunta en plural. Pero claro, a través de una sociedad de links, si tú ya has nacido habituada a este individualismo, es difícil que cuando te hablen de comunidad no pienses en algo abstracto que tú ni siquiera puedes situar. Claro, ¿dónde queda esa comunidad? Definamos, ¿no?, esta comunidad, porque hoy en día el concepto de comunidad, te vas a Instagram o te vas a estos lugares y es algo absolutamente desestructurado que no tiene, intuyo, nada que ver con lo que tú comentas o refieres, ¿no?, a comunidad. ¿Qué significa esto de comunidad? Claro, es que las redes sociales no te pueden dar una noción de comunidad. Eso es. La idea de que además conectarse a través de estas redes, que el hecho de que la humanidad esté conectada es intrínsecamente valiosa, es una falacia. Es decir, claro que puede servir, está ahí, ¿no? Son empresas privadas, no son plazas públicas, son plazas privadas, son como centros comerciales, las redes sociales, ¿no? Aunque nos parezcan gratuitas, no lo son, nos están sacando partido todo el tiempo. Y todo lo que hagamos, mensajes positivos, mensajes negativos, da igual, todo lo que hagamos en Instagram se convierte en mercancía, lo queramos o no, ¿no? Entonces, ¿sirven para unir, pues no sé, luchas locales? Sí, pero también sirve para unir a los nazis. Es decir, no es intrínsecamente valioso que estemos todos conectados. Esta es la falacia que usa Facebook. Mirad el eslogan de Facebook, ¿no? Todavía nos sigue diciendo que es una plataforma para abrir puentes. Bueno, sí, y para, y para muchas otras cosas, más bien para levantar muros también. Sí, y para ganar dinero también intuyo que es lo que más les interesa, ¿no?, al final a estas Sí, empresas. sí, y generar confusión también. Generar confusión entre las personas, reforzar ciertos comportamientos según eventos que estén pasando en el mundo. Saben llevar, digamos, la opinión, la reacción hacia un lugar y no hacia el otro. Tienen el poder para hacerlo. Ujú. Mira, me interesa también, Raquel, preguntarte dónde está, porque tiene que haber, ¿no? Yo, desde mi punto de vista humanista, siento que tiene que haber un equilibrio entre la responsabilidad personal y esa responsabilidad de la comunidad, porque al final la comunidad la hacemos seres humanos, que tienen también su propia responsabilidad. ¿Cómo combinar una responsabilidad que no sea egoísta y, como tú has dicho, no individualista, y una responsabilidad de comunidad? ¿Cómo integrarlas? Bueno, yo creo que la comunidad tiene que recuperarse. No es algo que podamos dar por hecho ahora mismo porque, como digo, este individualismo la ha disuelto. Entonces, la comunidad tiene que recuperarse en lo local y no necesariamente tiene por qué estar mediatizada por redes, ¿no? Al final, esa supuesta comunidad internacional, virtual, digital, ha disuelto la comunidad local. Entonces, creo que hay que volver bastante a la presencia, lo cual no implica que tú demonices todo lo digital o demonices todo lo virtual, ¿no? Pero hay que recuperar el sitio que pisamos, las luchas locales que tenemos, no sé, hay que volver al mundo físico, ¿no? Y a partir de ahí ver qué podemos hacer en plural para no, bueno, para no ser ingenuos con respecto a todo ese entorno digital que nos da cierta libertad a costa de muchísimas concesiones, de muchísimos derechos, y no tendría por qué ser así. No podemos conformarnos y decir, bueno, ya sé que esto me rastrea, que esto me manipula, pero claro, también es una plataforma útil. Bueno, pero es que deberíamos tener estas plataformas útiles sin que nos quitaran derechos. Eso es lo que hay que reivindicar. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y hay un derecho que lo tratas de una forma muy original y a veces simpática, porque tienes también un lenguaje muy fresco, muy fácil de leer, y eso me ha gustado mucho, que es, oye, alguien se muere.
¿no? Imagínate, ¿no? Esto que nos va a pasar a todos en el mundo. Y a día de hoy, todos hemos visto que perfiles, informaciones, sigue ahí años después, de alguna manera, no permitiendo, a veces parece que es como un recuerdo, pero no permite que procesemos un recuerdo real de ese ser humano que ya se ha ido. Y tú hablas muy bien de este tema y no hay ninguna solución. O sea, no se ha planteado todavía soluciones al derecho a decir, oye, pues ya está. Olvido, recuerdo, pero el de verdad, no el que se queda ahí. ¿Cómo lo ves? Claro, es que juego un poco a la hora de hablar de inmortalidad digital, ¿no? Que es esta idea de que el muerto permanezca de muchas formas diferentes y con muchas, digamos, hay clases sociales dentro de esto, porque no todos los difuntos o familiares pueden pagar ciertas inmortalizaciones, ¿no? Pero la idea de que el difunto permanezca y esta obsesión por seguir en el mundo digital, seguir hablando incluso después de muerto, seguir dando consejos, me lleva a la idea un poco pícara de que va a llegar un momento en que vamos a tener que legislar el derecho a desaparecer. El derecho a decir, no quiero permanecer en forma de chatbot, de inteligencia artificial para seguir contándote mis opiniones sobre la vida. Quiero simplemente pues irme. Pero eso no está ocurriendo hoy en día, no hay nada parecido. No, porque claro, esto es una exageración. Yo creo que gracias a Dios todavía no es necesario. Yo lo que hago es llevarlo a lo paródico, ¿no? Si esta industria que está creciendo de la inmortalidad digital se volviera la norma, tal vez sí tuviéramos los que quisiéramos irnos, tal vez sí tuviéramos que recurrir al Tribunal Supremo de Justicia. Pues ya te digo yo que no, vamos, lo he visto con sentido del humor, pero yo veo realidades ya en tus casos, ¿eh? Hombre, exagerado lo del código QR en la lápida, pero yo no lo he visto eso, ¿eh? Pero son cosas muy fuertes ya, que Esa es una fórmula muy barata, muy asequible. Quien quiera permanecer, esa es la forma más barata que tendría. Poner un QR en una lápida que te lleva a la página web del difunto, que es un poco como una red social privada donde amigos, familiares visitan la web, se siguen dejando fotos, comenta, es decir, siguen dándole datos, porque esto, no olvidemos lo económico, ¿no? Y el interés económico que hay detrás. Si tú haces esto, implica que incluso después de muerta, la industria de la tecnología sigue usando, sigue usándote como cebo para recopilar datos de los seres vivos. puedes seguir y puedes explotar tu marca, o Eh, seas Freddie Mercury o seas Michael Jackson. Oye, ya Silicon Valley ya está creando una startup con esto, ya lo sabes, ¿eh? sí, Te te lo aseguro. Pues fíjate, dejando de un lado la parte humorística de un tema tan serio, sí que me interesa especialmente, un sector de la población que creo especial vulnerable, pues son los niños, adolescentes. Y hay un autor que nombras varias veces, con un libro también genial, que es el de Generación Ansiosa, Jonathan Haidt, que él comenta que existe 4 daños fundamentales en general, ¿no? Que es la privación social, la del sueño, la fragmentación de la atención y la adicción. Y estamos viendo actualmente a menores que cumplen con estos parámetros de una forma bastante lineal. ¿Qué propones tú? ¿Qué soluciones podemos aportar al mundo? Y no sé si conoces ya algunas acciones de comunidad que puedan estar acotando o enfrentándose a esta calamidad. pues sí, el hecho es que lo que llamamos generación Z, se crió al amparo de los smartphones, sin ningún tipo de protección. Claro, sus padres o progenitores no podían tener la experiencia de qué implicaba eso. Todavía no había prácticamente estudios sobre el efecto de criarte permanentemente con un smartphone arrojado ya a los 12, 13 años a redes sociales, cómo eso iba a impactar en tu personalidad. Y entonces ahora sabemos todo lo que está empezando a causar, ¿no? Y sí, hay acciones. Primero, yo creo que lo importante es preservar las instituciones públicas. Es decir, si los niños en el colegio o en ciertas instituciones públicas culturales, ¿no? Ya están educados o ya se presta atención, ¿no? A que no usen este tipo de aparatos en las instituciones públicas, me parece prioritario esto. No me parece una medida autoritaria ni exagerada. Jonathan Haidt, por ejemplo, propone esto, que esté prohibido llevar el móvil al colegio, porque ya hay casos incluso de gente de primaria, niños, que ya muestran signos de dependencia. Entonces, no es el hecho de no usarlo, sino no llevarlo. O sea, instituciones libres de smartphones, ¿no? Sobre todo educativas. Pero luego hay acciones más de cara a los adolescentes y, bueno, la primera juventud,
como The Offline Club, el Club de Offline. Eso no lo conozco. Es una empresa afincada en Ámsterdam, pero que está trabajando en toda Europa. ¿Y qué hacen? Son muchachos jóvenes, ¿no? Ellos decidieron organizar reuniones o quedadas a gran escala de gente joven sin smartphone, es decir, no lo llevan. Entonces, pues una reunión, no sé, en un parque en Londres, de 4 a 8, y la gente va pues a leer, a escuchar música, a hablar, a conocerse, sin el móvil. Y cuelgan un montón de fotos en sus redes sociales, porque claro, ellos también tienen que estar en las redes. Esta es un poco la paradoja. Para invitarle a la gente a desconectarse de ellas, tienen que estar. Y entonces cuelga muchas imágenes, pues de eso, de chavales jóvenes leyendo, hablando, que a ti te parecen imágenes normales, cotidianas, pero claro, ellos enfatizan, no lo son, porque llevamos 4 horas sin mirar una sola pantalla. Y esto ya es algo nuevo, ¿no? Sí. Sí, no, algo nuevo y enriquecedor. No conocía la iniciativa. Me has dicho que es en toda Europa y es la web, ¿recordamos? Se llama el Club of Offline, pero es The Offline Club. Ah, Sí. y supongo que habrá también adolescentes españoles aquí que estén impulsando la iniciativa. Pues mira, oyentes de la pregunta infinita, por favor, si vuestros hijos o bueno, adolescentes que también puedan estar escuchando un programa de humanidades como este, por favor, entremos y podamos cotillear un poquito porque no conocía esta iniciativa. Vamos a otro colectivo que incluso me parece más grave, que es el de los niños pequeños, porque todos paseamos por la calle y todos vemos niños de 2, de 3 y de 4 años con pantallas. Yo creo que aquí, usando un poco el tono humorístico que utilizas, esto debería ser delito, Raquel. Mm. Sí, pero es complejo. Esto es más complejo que... Yo también he asistido, ¿no? A pues, comer en un restaurante y ver cómo al niño le dan la tablet para que no llore o para que no haga ruido. Para mí es más complejo que decir, bueno, blanco o negro, esto es delito o esto es algo bueno, ¿no? Porque, claro, entras a ver todas las partes y todas... Primero, que si un adulto no está educado, no puede educar a su propio hijo. O sea, esto es... Y no nos han educado a ninguno en esto de las tecnologías. Lo hemos aceptado de forma acrítica como una innovación que hacía nuestra vida mucho más confortable, y estamos todos como atrapados, que no sabemos cómo usarlas, cómo no usarlas, y además no podemos escoger, porque muchos es que somos adictos, porque están diseñadas las aplicaciones y demás para generar adicción. Entonces, si un adulto ya vive en este ámbito, claro, ¿cómo se lo va a negar a su propio hijo, ¿no? Al mismo tiempo, creo que hay una presión enorme sobre los padres, y habría que ver qué clases sociales pueden permitirse... Esto es complejo porque aquí entra también las desigualdades, ¿no? ¿Qué clases sociales pueden permitirse pues darle una educación a sus hijos más libres de smartphones, no sé, más armónica, más... ¿Y cuáles no? ¿Y cuáles les dan de comer bollos de chocolate y les dan una pantalla? Porque hay desigualdades sociales implicadas. Entonces no podemos obviarlas, ¿no? En esto. Entiendo que tienen que ver también principalmente con lo educativo, Mm. con la parte educativa y la parte económica, evidentemente, ¿no? Ambas de la mano. Vamos a ver, una madre pluriempleada, emigrante, con 3 hijos en Madrid, que no pasa por casa, porque no puede, porque está trabajando en las casas de otros, en barrios muy pijos, no puede, eh, de repente sentarse y decir, bueno, voy a planear cómo educar a mis hijos para que no sean adictos a los videojuegos. Y creo que en las discusiones que hay sobre los niños y la educación, claro, queremos vivir como si no hubiera desigualdades sociales, pero señores, las hay. Y no podemos entrar a este problema de las pantallas, como a muchos otros, de la educación, sin ver la desigualdad de los adultos. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a hacerte una pregunta que ya, un punto y aparte a toda esta parte más actual, porque eres profesora de la UNED de filosofía india, oriental, y esto a mí me atrajo mucho cuando fui a entrevistarte, porque también soy un apasionado de la filosofía hindú y de la mitología. Y claro, me gustaría preguntarte cómo hiciste para unir estos dos mundos, de dónde surgió en tu libro. Hablas también de mitología de todo tipo, oriental y occidental. ¿Cómo uniste? ¿Qué te llevó a unir esa dedicación profesional que tú tienes con un mundo aparentemente diferente del que tú ejerces en las clases? Entiendo. Ujú. Bueno, es que dentro de que mi especialidad es la filosofía india, ¿no? Clásica y contemporánea, pero yo me dedico sobre todo a la filosofía global, es decir, a reivindicar
que han existido muchas corrientes de pensamiento en el mundo y nuestras universidades no lo tienen en cuenta y solo enseñamos filosofía occidental. Es lógico entonces que los problemas contemporáneos que nos interpelan, como tecnologías digitales, pero muchos otros, ecología, feminismo, solo los pensemos en base a las teorías de hombres blancos de 5 países, que están en Europa y Estados Unidos. Pero lo que yo vengo a decir es, no, cualquier tema contemporáneo que nos interpela puede ser pensado desde muchos lugares, ¿no? Y hay que invitar a interlocutores que no sean meramente eurocéntricos. Y es lo que yo intenté hacer, porque además desde el yoga, desde los estudios del yoga, tenemos mucho que aprender sobre estos nuevos poderes tecnológicos. Entonces, yo juego con los poderes yógicos, ¿no? Los poderes, Cuéntame eso que me ha interesado. pues en la historia del yoga, sobre todo en su literatura, en las leyendas, en las historias, se nos cuenta que el yogi desencadena toda una serie de poderes cognitivos y poderes físicos y también poderes sobre la naturaleza, sobre el agua, el fuego, como resultado de su práctica. Y claro, de aquí surgen todos unos debates filosóficos, necesitamos una ética que regule estos poderes. Además, hay pluriversos, el yogi puede acceder a otros, digamos, a otros universos que son paralelos. Bueno, todo esto se está investigando ya en el mundo tecnológico desde el transhumanismo, desde, ¿no? Tantas cosas. Entonces, esta ética que aplicó en la historia del yoga y esta búsqueda de la inmortalidad, por ejemplo, en un yoga entre comillas, de la Edad Media, que es el Hatha Yoga, buscaban la inmortalidad física en un cuerpo inmortal, pues ¿por qué no la vamos a relacionar con la búsqueda de la inmortalidad por parte del transhumanismo? ¿No? Entonces, yo intento hacer ver al lector que pues, el yoga, la India, tiene mucho que aportar a temas que, como tú dices, aparentemente son muy diferentes o están muy apartados. Que me ha explotado la cabeza porque he hecho la conexión con los siddhis, con los poderes de los sadhus y también recuerdo los sufíes, que también se habla mucho de los poderes y demás, y con el transhumanismo. O sea, literalmente ahora estoy un poco así volando porque es brutal la conexión. Claro, sí, sí, hay un capítulo que trata sobre esto en el libro. Yo también he escrito un artículo en inglés, ¿no? Como invitando a los transhumanistas a dejar de olvidar el yoga, porque en sus reconstrucciones de la historia del transhumanismo dicen, bueno, la búsqueda de la inmortalidad ya pues, se remonta al poema de Gilgamesh, ¿no? Babilonia y tal. Digo, y en esa reconstrucción olvidan mencionar el yoga, pero por ejemplo, ¿qué es el hatha yoga sino la búsqueda de la inmortalidad? Pero hay otros yogas, que no son el hatha, que no estaban a favor de esta idea de inmortalidad entendida como que tú te perpetúes en el tiempo. Creían que esto era una cárcel, porque tenían otra noción de lo que era. Para ellos la inmortalidad era desaparecer sin dejar rastro de la rueda del samsara, ¿no? Habría que entrar. Entonces yo contrapongo todos estos debates sobre la inmortalidad que pertenecen al suelo indio, a la historia de la filosofía india, con los debates transhumanistas. Claro, porque si te vas a lecciones de Buda o de muchos sabios hindúes, te dicen que vigiles muy mucho estos poderes y que a ser posible los apartes de tu camino porque pueden atraparte y pueden hacer que caigas en el error que creo que están cayendo los transhumanistas. No sé No, cómo. y dentro de la India es que este debate es muy rico, porque hay quien censura a los poderes, precisamente porque tienen que estar sometidos a una ética en el uso y si no, esto puede ser un caos. Pero luego esas mismas tradiciones, el budismo es la gran tradición de los poderes. Pues Buda, ¿no? Leamos en un pasaje del Canon Pali que los censura o los modera, luego está toda la tradición Abhidharma de Mahayana, que son los grandes, eh, los que enumeran todos los poderes, ¿no? Entonces hay un gran debate sobre esto y lo sigue habiendo, en verdad. Toda la historia del yoga está compuesta de estos. Pero esta idea de los poderes a mí me lleva a contrastar, porque no son los mismos los poderes tecnológicos que los poderes yógicos. La principal diferencia es que los poderes yógicos, la inmensa mayoría, se postulan como resultado del esfuerzo, es decir, de tu capacidad de concentración, de tu disciplina, de tú te has aplicado y de ahí surgen unos resultados. Mientras que los poderes tecnológicos no son resultado de tu autoconocimiento, sino tú estás en manos de los expertos. Bien, a ti te ponen un implante en el cerebro o te tomas unas pastillas, porque la medicación también se considera ahora una medida transhumanista. Una medicación que aumenta tu poder cognitivo, lo que sea. Bien, tú sigues estando a merced de un grupo de especialistas. Tú no eres el dueño de tus poderes. Y un fallo en cualquiera de esos artefactos te devuelve la impotencia. Entonces, claro, no tienen nada que ver con el autoconocimiento, el transhumanismo. De hecho, son quienes abordan todo desde fuera.
El sufrimiento para ellos es un problema. ¿Y cómo lo arreglan? Interviniendo la neuroquímica del cerebro. Es decir, todo el tiempo desde fuera, con medidas de ingeniería o de cirugía. Esto nos hace seres completamente impotentes. Estaremos muy mejorados tecnológicamente, pero en cuanto se presente una adversidad, estamos en pañales. Sí, sí. Y además diría que nos hace esclavos. Os estoy recordando Matrix, ¿no? Un poco Totalmente. con este tema. Hay un pequeño sector de transhumanismo que está reivindicando que hay que incluir lo que llaman AITIA, ¿no? Las meditaciones, las técnicas de India, Tíbet y Asia Oriental. Entre ellos no lo nombran, pero estaría incluido yoga y todas las meditaciones que han dado estos lugares, ¿no? Y los despojan de todo lo metafísico, de todo lo filosófico que no les interesa, toman únicamente las técnicas y reivindican que esto es mejor porque nos libera, por ejemplo, del abuso de los maestros humanos. Pero claro, nos conduce a otro abuso, que son técnicas supervisadas por IA, inteligencia artificial, nos dejan en manos de algoritmos, de yoes cuantificados, donde se sustituye el conócete a ti mismo por el metrifícate a ti mismo, cuantifícate a ti mismo. Propiedades de empresas, por cierto, que ganan dinero con eso que acabas de decir, grandes multinacionales. Para acabar, Raquel, me gustaría acabar con un mensaje positivo, dado que, bueno, pues vamos a hablar de filosofía y humanismo, y me gustaría que me contaras, y recordando a alguno de los autores que a mí me gusta mucho, como Pierre Hadot, el filósofo francés, que habla mucho de esto, y es cómo la filosofía puede ayudarnos a vivir y a morir mejor. Está claro que tenemos que recuperar nuestra relación con la muerte, ¿no? Porque al final esa relación de fondo, no lo que tú tienes en tu mente, en tus ideas, ¿no? Cuando hablas con otros, sino cuando estás a solas contigo, ¿no? La relación que tienes con la muerte te da una señal de qué relación estás manteniendo con la vida y con todos los lazos y vínculos, ¿no? Y cómo los estás considerando. Yo creo que la filosofía, bueno, qué decir, la filosofía india, por supuesto, nos invita todo el tiempo a revisar esos vínculos, ¿no? A verlos por lo que valen y no por lo que nos gustaría que fueran, ¿no? No a tomarlos como permanentes y son efímeros, ¿no? Y a disfrutarlos en su transitoriedad, que no por ser transitorios son menos valiosos, ¿no? Entonces, pues yo invito a las personas siempre a cuestionarse el mundo. Esto puede ser muy crítico o muy cañero, pero también es positivo, ¿no? El poder cuestionarte muchas de las realidades que te venden como inevitables y que no lo son. Y desde ahí, pues yo invito no solo a la lectura, también me parecen importantes los debates, ¿no? Las puestas en común, como esta que estamos teniendo tú y yo, pero también a lo mejor más amplio, entre personas que se reúnen a leer, a debatir, a pensar. Pues Raquel Fernández, gracias, muchas gracias por haberte pasado por la pregunta infinita, profesora de la UNED, profesora de filosofía en general, ¿no? Además de especialista en filosofía india, has venido a presentar tu último libro, Inmortalidad Digital, Colonizar el Planeta Muerte, de la editorial Herder. Invito a los oyentes a que vayáis a la librería, está en todas las librerías y lo leáis. Vais a disfrutar mucho con el pensamiento fresco y original de Raquel Fernández. Raquel, gracias por haber pasado un ratito por aquí, por la pregunta infinita. Gracias, Tony. Gracias a todos. Lo hemos dicho al comenzar este programa. No vinimos a dormir, vinimos a recordar quiénes somos. Y en este viaje de hoy hemos recordado que despertar no es un acto puntual, sino un camino de no retorno. Y no se puede volver después de empezar a caminar. Hemos descubierto, junto a mi querido amigo Usias Cebolla, que la tecnología puede ponerse al servicio de lo más humano si se usa con consciencia. También hemos aprendido con Raquel Fernández que el mayor acto de libertad tal vez sea recuperar nuestro derecho a vivir y a morir de verdad, sin tanto postureo. Y a vivir, esto lo añado también, a vivir fuera de los algoritmos, que nos sentaría muy bien a todos.
Si este episodio ha resonado contigo, te invito a seguirnos en Spotify, eBooks, iTunes, Podimo, YouTube, ya sabes, estamos por todas partes. Valora el programa, compártelo con quien quizá pues quiera escucharlo. Es la mejor forma de sostener esta comunidad de buscadores y de preguntones, esta constelación de personas que están asomadas al mundo invisible. Nos encontramos muy pronto en el próximo episodio. Hasta entonces, que no se te olvide que la consciencia no puede despertarse. Estamos aquí para caminar hacia adelante, siempre hacia adelante.